¿Cuántas veces has sentido que el peso del mundo recae sobre tus hombros? Todos hemos sentido que los problemas de la vida son demasiados, que la preocupación ahoga tu espíritu y que, a pesar de todo tu esfuerzo, las cosas no salen como esperabas. Pero escucha bien, Dios nunca quiso que vivieras así. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Aquí está la clave, aquí está la verdad que cambiará tu vida. Si te relajas, si confías en Dios, Él te dará todo lo que deseas. No necesitas luchar con tus propias fuerzas, sino rendirte a su voluntad y descansar en su amor. Dios siempre está con nosotros, pero somos nosotros mismos los que en muchas ocasiones hacemos caso omiso a sus palabras o sus señales. No te sientas culpable, porque muchas veces no entendemos esas señales. Pero no te preocupes, porque en este canal aprenderás a escuchar la palabra de Dios y a recibir sus bendiciones. La preocupación es la gran enemiga de la fe. Cuando te preocupas, estás diciendo sin palabras, no creo que Dios pueda manejar esto. Pero la Biblia nos recuerda en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Lo ves? No está en tus manos resolverlo todo, está en las manos del Señor. Jesús habló sobre esto de manera poderosa en el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, nos dice, «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Ponte a pensar en esto, si Dios cuida de las aves del cielo, si viste los lirios del campo con una hermosura que ni el mismo Salomón pudo igualar, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su hijo amado? El problema no está en Dios, sino en nuestra falta de confianza en Él. Nos aferramos a nuestras propias fuerzas, tratamos de controlar lo incontrolable, y en ese afán, nos agotamos. La solución está en soltar, en confiar, en descansar en Él. Cuando haces esto, algo milagroso sucede, Dios comienza a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Tus oraciones encuentran respuesta, tus sueños se hacen realidad, tus cargas desaparecen. Porque cuando confías plenamente en Él, le das espacio para manifestar su gloria en tu vida. La Escritura nos dice en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La confianza en Dios es una decisión. No depende de lo que sientas o de lo que estés pasando. Depende de una elección diaria de rendirte a su voluntad, de dejar tus cargas a sus pies y caminar en la certeza de que Él cuida de ti. En este camino, te enseñaré cómo soltar tus preocupaciones, cómo confiar plenamente en Dios y cómo recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. Prepárate, porque este viaje cambiará tu vida. Ahora bien, es importante entender que la paz que Dios nos promete no significa ausencia de problemas. Al contrario, significa que en medio de la tormenta, podemos estar tranquilos porque sabemos quién está en control. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33, en este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué mayor seguridad podríamos necesitar? Si Él ha vencido, nosotros también podemos vivir en victoria. Pero, ¿cómo se ve esta confianza en la práctica? ¿Cómo podemos soltar el control y entregarle nuestras preocupaciones a Dios? Ahora vamos a explorar prácticas concretas que te ayudarán a vivir en paz y a recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para ti. Si te relajas y confías, Dios te dará todo lo que deseas. La primera práctica es la oración constante. La Biblia nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. Esto no significa que debas estar todo el día de rodillas, sino que tu corazón debe estar en comunicación continua con Dios. Cuando enfrentes una dificultad, ora. Cuando recibas una bendición, ora. Cuando no sepas qué hacer, ora. En la oración hallamos paz y dirección. La segunda práctica es la gratitud. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que junto con nuestras peticiones, debemos dar gracias a Dios. Agradecerle incluso antes de ver la respuesta es una muestra de confianza en su fidelidad.
Cada día, haz una lista de las bendiciones que has recibido y agradece por ellas. Verás cómo tu corazón se llena de paz y esperanza. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es saber que cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, Él nos da una paz que no podemos entender con nuestra mente humana, pero que, sin embargo, sobrepasa cualquier dificultad que enfrentemos. Dios no solo nos da paz, sino que guarda nuestros corazones y pensamientos cuando confiamos en Él. Es la promesa de que, mientras descansamos en su presencia, Él está cuidando nuestras mentes y emociones. Si te sientes abrumado por la ansiedad, el estrés o la preocupación, es el momento de dejar todo eso a los pies de Jesús. Relájate en Él y Él te dará lo que necesitas, incluso más de lo que puedes imaginar. El Salmo 123 nos da una imagen poderosa de lo que significa descansar en Dios. A ti he levantado mis ojos, a ti que moras en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 123, versículos 1 y 2. Este pasaje nos enseña que debemos levantar nuestros ojos a Dios, esperar en Él y confiar en que Él sabe lo que necesitamos. Así como los siervos esperan el mandato de su Señor, nosotros debemos esperar con confianza la provisión de nuestro Dios. Es un acto de fe y de dependencia, sabiendo que Él siempre responde en el momento perfecto. Este es el desafío que te lanzo hoy: relájate. Deja de luchar con tus propias fuerzas y confía en la promesa de que Dios proveerá todo lo que necesitas. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su Hijo amado? El camino hacia el descanso es un camino de fe. Es un camino que nos invita a soltar nuestras preocupaciones y confiar plenamente en el amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Cuando lo hagas, experimentarás la paz y la bendición que Él tiene reservada para ti. Dios no es una paz que proviene del mundo. Jesús dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que Jesús ofrece es una paz profunda, que trasciende las circunstancias. No se trata de la ausencia de problemas o dificultades, sino de una paz interior que nos permite descansar, sabiendo que todo está bajo el control de un Dios soberano y fiel. ¿Cuántas veces hemos intentado hallar paz en las cosas del mundo? Pensamos que si logramos un éxito profesional, una estabilidad económica, o alcanzamos algún objetivo personal, entonces encontraremos la paz que tanto anhelamos. Sin embargo, la verdadera paz no depende de estas cosas. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús nos dice que Él enviará al Espíritu Santo para estar con nosotros, el cual os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a encontrar esa paz y a descansar en las promesas de Dios, incluso en medio de la tormenta. El Señor conoce cada detalle de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial ya conoce nuestras necesidades, y por eso, no es necesario preocuparnos o entrar en pánico. Él está al tanto de cada circunstancia que nos afecta, y nada le es oculto. Todo lo que necesitamos está en sus manos, y Él proveerá a su tiempo, conforme a su voluntad perfecta. Es fácil caer en la tentación de apresurarnos, de intentar resolver todo por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos esperar en el Señor. El Salmo 127, versículo 1, nos dice, si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es una invitación a descansar en la certeza de que todo lo que vale la pena en la vida debe ser edificado sobre el fundamento de la voluntad divina. No importa cuán fuerte sea nuestra voluntad humana o nuestras capacidades, si no contamos con la guía y la provisión de Dios, todo es en vano. En ese mismo sentido, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 27, Jesús nos muestra cómo la naturaleza misma revela la fidelidad de Dios. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Aquí, Jesús nos está enseñando que si Dios cuida hasta de las flores del campo, mucho más cuidará de nosotros. Todo lo que necesitamos ya está en su corazón, y si confiamos en Él, Él se encargará de darnos lo que necesitamos en el momento perfecto. La clave es vivir en una actitud de espera confiada. En el Salmo 37, versículo 5, se nos dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Cuando confiamos en Dios, descansamos en la certeza de que Él guiará nuestros pasos, que no estamos solos en el camino, y que Él abrirá puertas que no imaginamos, y cerrará las que no debemos atravesar. Y es que, queridos amigos, este es el gran reto de la vida cristiana: aprender a descansar, a confiar y a esperar en Dios. No es fácil, porque la naturaleza humana tiende a apresurarse, a querer tener el control. Pero cuando soltamos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades y nos entregamos en las manos de Dios, experimentamos una paz profunda que solo Él puede dar. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que comenzaste a orar por algo, o cuántas veces hayas sentido que las respuestas no llegan. El tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no se retrasa. Si en tu corazón está la paz de que estás en el centro de su voluntad, no habrá ninguna ansiedad que te gobierne. En los momentos en que la espera se hace larga, la tentación de desesperarnos puede ser fuerte. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que todo tiene un propósito. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás buscando a Dios y te entregas a Él, todo lo que pase en tu vida, incluso las dificultades y los desafíos, cooperará para tu bien. No es en vano lo que estás pasando, Dios está obrando en tu vida para algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Así que, ¿cómo podemos descansar completamente en Él? Primero, debemos tener una relación personal con Dios, una comunión constante a través de la oración y la lectura de su palabra. Es en su presencia donde hallamos el descanso que tanto necesitamos. La oración no es solo una lista de peticiones, sino una oportunidad para estar con Él, para confiarle nuestras cargas y dejar que Él las lleve. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, Jesús nos dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Aquí, Jesús nos habla de una relación constante con Él. Es en esa conexión íntima con el Señor donde encontramos no solo la dirección para nuestras vidas, sino la paz que supera todo entendimiento. Cuando aprendemos a descansar en Él, nuestras vidas cambian. Dejamos de vivir a la carrera, de buscar soluciones a nuestras fuerzas, y comenzamos a confiar plenamente en el poder de Dios. Nos damos cuenta de que Él nunca nos deja, que está con nosotros en todo momento, y que su provisión es mucho más abundante y perfecta de lo que podemos imaginar. Dios, en su misericordia, está más cerca de lo que pensamos. Y cuando relajamos nuestras almas en Él, descubrimos que Él nos da mucho más de lo que necesitamos, y en muchos casos, aún más de lo que deseamos. Dios nunca llega tarde. A veces, nuestra impaciencia nos hace sentir que las promesas de Dios no se están cumpliendo, o que nuestras oraciones están siendo ignoradas. Pero el tiempo de Dios es perfecto, y Él tiene un plan mucho más grande que lo que nuestra mente limitada puede comprender. En Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. A veces, el camino que Dios tiene para nosotros es diferente al que nosotros imaginamos, pero es en ese camino donde encontraremos el propósito divino y la verdadera paz. Cuando miramos nuestras vidas desde nuestra perspectiva, puede parecer que estamos atrapados en medio de las dificultades. Pero, si confiamos en Dios, descubrimos que Él está usando cada circunstancia para moldearnos, para prepararnos para lo que está por venir. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuán dura sea la prueba o cuánto demore la respuesta, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y en medio de las pruebas, Él nos invita a descansar en su fidelidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús hace una invitación preciosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando cargamos el peso de nuestras preocupaciones, de nuestros temores, de nuestras ansiedades, nos agotamos. Pero Jesús nos invita a dejar todo eso a sus pies, porque Él es quien puede darnos el descanso verdadero. El descanso no es solo la ausencia de trabajo o de estrés, sino un descanso profundo en la paz que solo Él puede ofrecer. Este descanso no significa que dejemos de trabajar o de tomar decisiones importantes, sino que implica un descanso en nuestra alma, una tranquilidad interna que solo viene cuando confiamos en que Dios tiene el control de todo. La verdadera paz se encuentra en la confianza plena de que, aunque no veamos los resultados de inmediato, Dios está trabajando en cada momento de nuestra vida. Es importante reconocer que el descanso en Dios no es solo una acción pasiva. Requiere de nuestra parte una actitud activa de fe. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí se nos enseña que no debemos preocuparnos, sino presentar nuestras peticiones a Dios con fe, sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Este acto de fe es un acto de rendición. Se trata de reconocer que no somos capaces por nosotros mismos, pero que, en Él, tenemos todo lo que necesitamos. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo expresa cómo encontró fuerza en su debilidad, pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos rendimos ante Dios, Él se hace fuerte en nosotros. Nos da la gracia para enfrentar las pruebas y la paz para descansar en medio de la tormenta. Cada momento de nuestra vida, cada situación, es una oportunidad para aprender a confiar más en Él. Dios no solo quiere darnos lo que deseamos, sino que quiere transformarnos, enseñarnos a depender completamente de Él. Y en ese proceso de transformación, encontramos la verdadera paz, la paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Es importante entender que descansar en Dios también significa confiar en que su respuesta será la mejor, aunque no siempre sea la que esperábamos. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. A veces pedimos algo que, desde nuestra perspectiva, parece ser lo mejor, pero Él, en su sabiduría infinita, sabe que hay algo mejor reservado para nosotros. Como un Padre amoroso, Él cuida de nosotros y nos guía por el mejor camino. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega cuando queremos, pero esa espera tiene un propósito. Es en ese tiempo de espera donde Dios nos moldea, nos prepara y nos enseña a confiar en su bondad y su fidelidad. No se trata solo de pedirle a Dios lo que queremos, sino de aprender a alinearnos con su voluntad. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6, 10. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo: Señor, quiero lo que tú quieres para mi vida.
Confío en que tu voluntad es lo mejor para mí. Esta es la actitud de descanso, de confianza plena en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su plan es siempre perfecto. Si en este momento te encuentras luchando con ansiedad, con temor, con la incertidumbre de no saber lo que depara el futuro, te invito a que pongas todo eso en las manos de Dios. Él quiere que descanses en su presencia. No te agotes más buscando respuestas por tu cuenta. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios tiene el control de tu vida, y si confías en Él, descansarás en la paz que Él promete. Es fundamental entender que descansar en Dios no significa dejar de actuar, sino actuar desde un lugar de confianza y paz. A menudo, pensamos que descansar significa ser pasivos, pero el descanso verdadero viene cuando actuamos con fe, sabiendo que nuestras fuerzas no son suficientes, pero que Dios proveerá lo necesario. El descanso en Dios es un estado interno de paz y confianza que nos permite movernos por la vida sin cargar el peso de nuestras preocupaciones, sabiendo que Él está al control de cada detalle. Dios te invita a poner tu carga en Él, a liberarte del estrés y la ansiedad. El Salmo 55, versículo 29 nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta es una promesa tan profunda, una promesa que nos asegura que no estamos destinados a cargar nuestras preocupaciones solos. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, Él las toma con amor y cuidado, y nosotros podemos caminar con la paz que solo Él puede dar. ¿Cuántas veces hemos llevado nuestras propias cargas, creyendo que somos los únicos responsables de todo lo que sucede en nuestras vidas? El Señor nos recuerda que Él ya llevó nuestras cargas en la cruz. Jesús, en Mateo 11, 28, nos invita a descansar en Él, porque Él es el único capaz de darnos la verdadera paz que buscamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que puede llevar nuestras cargas pesadas y darnos un descanso verdadero. Este descanso no es solo físico, sino emocional y espiritual. Nos invita a entregar nuestra ansiedad, nuestros temores y nuestras inseguridades a Él, para que podamos ser libres. Es crucial, entonces, no solo descansar, sino también aprender a confiar completamente. Cuando confías en que Dios tiene el control, dejas de aferrarte a tus propios planes y abres tu corazón a la dirección divina. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se alinea con su voluntad. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si primero buscamos a Dios y su justicia, todas nuestras necesidades serán satisfechas. A veces, nos preocupamos tanto por nuestras necesidades inmediatas que olvidamos que Dios ya tiene un plan perfecto para cada una de ellas. Al buscarlo a Él y confiar en su providencia, encontramos paz, y esa paz nos lleva a descansar en su promesa de suplir todo lo que necesitamos. Cuando descansamos en la soberanía de Dios, dejamos de intentar controlar todo. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos estar al mando de todo, que debemos tener todo bajo control. Pero el descanso en Dios significa soltar ese control y confiar en que Él es el dueño de todo. Cuando te entregas a Él, todo lo que haces cobra una nueva perspectiva. Ya no tienes que luchar solo, ya no estás cargando el peso de tus preocupaciones. Dios está contigo, guiándote, dirigiendo tus pasos, y eso te da una libertad indescriptible. El descansar en Dios también implica esperar en su tiempo. Y eso es algo que no siempre es fácil de hacer. En nuestra naturaleza humana, queremos respuestas inmediatas, queremos ver resultados ya. Pero Dios no se apresura. Su tiempo es perfecto, y aunque no siempre entendemos por qué las cosas toman tiempo, podemos estar seguros de que Él está trabajando en nosotros. Isaías, capítulo 40, versículo 31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cuando aprendemos a esperar en Él, Él renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más.
Es en ese tiempo de espera donde nuestra fe crece, donde aprendemos a confiar plenamente en su sabiduría. Dios nos está formando en ese proceso. La paciencia que se desarrolla durante la espera no solo nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros, sino que nos enseña a valorar lo que realmente importa en la vida. En cada espera, en cada temporada, Dios está con nosotros, guiándonos hacia el lugar de descanso que Él ha prometido. A lo largo de toda la Escritura, vemos que aquellos que confiaron en Dios experimentaron su provisión y protección. Abraham, por ejemplo, recibió una promesa de Dios, pero tuvo que esperar muchos años para verla cumplida. Durante ese tiempo, hubo momentos de duda y de lucha, pero Dios siempre fue fiel. Y cuando la promesa se cumplió, fue mucho más grande de lo que Abraham podría haber imaginado. De igual manera, Dios te está guiando en tu propio camino. Tal vez no entiendas todo lo que está sucediendo en tu vida ahora, tal vez las respuestas a tus oraciones no han llegado aún, pero puedes estar seguro de que Dios está trabajando en tu vida. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que experimentamos, todo lo que nos sucede, Dios lo usa para nuestro bien. Y cuando confiamos en Él, podemos descansar en esa verdad. Al descansar en Dios, también encontramos el propósito para nuestras vidas. No se trata solo de pedir lo que queremos, sino de alinearnos con lo que Él quiere para nosotros. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para ti, y ese plan es bueno. Aunque tal vez no lo entiendas en este momento, puedes confiar en que su voluntad es perfecta, y que su propósito para ti es mucho más grande y mejor de lo que podrías imaginar. Descansar en Dios es una cuestión de fe. Es aprender a soltar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y confiar plenamente en que Él tiene todo bajo control. Si estás luchando con el estrés, la ansiedad o la incertidumbre, te invito a descansar en Él. Él tiene el poder de transformar tu vida y de llevarte a un lugar de paz. No tienes que cargar solo tus preocupaciones. Dios está contigo, y Él te dará todo lo que necesitas para vivir en su paz y en su propósito. Cuando confiamos plenamente en Dios, descubrimos que las cargas que pensábamos imposibles de llevar se vuelven ligeras. La ansiedad y el estrés comienzan a disiparse, porque nos damos cuenta de que no estamos solos. Dios nos sostiene en cada paso del camino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27, Jesús pregunta: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Este versículo nos recuerda que nuestras preocupaciones no cambian las circunstancias. Por más que nos afanemos, el control de nuestra vida está en las manos de Dios. El esfuerzo que ponemos en preocuparnos es en vano. En cambio, al entregarnos en sus manos, podemos hallar el descanso que necesitamos. Es maravilloso pensar que el Creador del universo, el que todo lo sabe y todo lo puede, se interesa por cada detalle de nuestras vidas. Él no solo se preocupa por los grandes problemas del mundo, sino también por las pequeñas cargas que llevamos día a día. El Salmo 132, versículo 14, dice: este es el lugar de mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque lo he deseado. Dios desea habitar en tu vida, y cuando Él mora en ti, el descanso y la paz se hacen presentes. No importa lo que enfrentes, el Señor está dispuesto a hacer de tu vida su morada, y en Él encontrarás el refugio que tanto anhelas. Cuando aprendemos a descansar en Dios, también descubrimos que nuestra vida espiritual se enriquece. La relación con Él se profundiza. Ya no nos acercamos a Él solo por las bendiciones que podemos recibir, sino porque lo amamos y queremos vivir conforme a su voluntad. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la Escritura nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí se nos llama a presentarnos ante Él con fe, confianza y gratitud. La oración no es solo una petición, sino una conversación íntima con el Padre. Y es en esa comunicación donde encontramos consuelo y paz, porque sabemos que Él escucha y responde a nuestras oraciones. Este proceso de descansar en Dios también nos ayuda a aprender a vivir en contentamiento. Cuando dejamos de compararnos con los demás y aceptamos lo que Dios nos da, experimentamos una paz interna que no depende de las circunstancias externas.
El apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo entendió que el contentamiento no se encuentra en las riquezas o en la abundancia, sino en aprender a depender completamente de Dios. Él es suficiente para satisfacer cada una de nuestras necesidades, y cuando entendemos esto, podemos descansar en su provisión sin aferrarnos a las cosas materiales. De hecho, el verdadero descanso en Dios nos libera de la presión de tener que alcanzar el éxito según los estándares del mundo. La sociedad nos dice que debemos tener más, hacer más, y ser más, pero el descanso en Dios nos enseña que somos valiosos por lo que somos, no por lo que poseemos o por lo que logramos. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos enseña: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera paz y el verdadero éxito no se encuentran en las cosas que acumulamos o en los logros que alcanzamos, sino en una vida que busca primeramente el reino de Dios. Cuando nos alineamos con su voluntad, todo lo demás se coloca en su lugar. Otro aspecto esencial del descanso en Dios es aprender a perdonar. A menudo, nuestras cargas emocionales provienen de la falta de perdón. Guardamos rencores y resentimientos, y estas emociones nos agotan. Sin embargo, cuando perdonamos, experimentamos una liberación y un descanso profundo. En Mateo, capítulo 6, versículo 14, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es algo fácil, pero es un acto de obediencia a Dios, y cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de la amargura y el dolor. En lugar de cargar con esas emociones negativas, podemos descansar en el perdón que Dios nos ofrece y extendérselo a los demás. Al descansar en Dios, también nos damos cuenta de que no estamos luchando por nuestra propia fuerza. Hay poder en la presencia de Dios que nos fortalece. Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos dice, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nos sentimos débiles y agotados, es cuando más necesitamos acudir a Él. Es en nuestra debilidad donde Él se muestra fuerte. El poder de Dios no se mide por nuestra capacidad, sino por su gracia. Y cuando nos rendimos a Él, Él nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. La vida cristiana no es una vida exenta de dificultades, pero es una vida llena de esperanza, paz y confianza en que Dios está con nosotros en cada paso. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para descansar más profundamente en su fidelidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesús nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este es un llamado a confiar en su paz, a creer que Él está con nosotros en todo momento, y que, aunque las circunstancias cambien, su presencia permanece constante. El descanso que encontramos en Dios no es solo para nosotros. Al experimentar su paz, nos convertimos en canales de paz para los demás. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice que Jesús nos deja su paz, y esa paz debe fluir a través de nosotros hacia el mundo que nos rodea. El descanso que Dios nos da no es algo que debemos guardar solo para nosotros, sino que es algo que debemos compartir. Cuando vivimos en paz con Dios, esa paz se refleja en nuestras relaciones con los demás y nos convierte en testigos de su bondad. Jesús nos hace una invitación directa y personal: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Es una invitación a dejar atrás la ansiedad, a soltar el control que tanto nos consume. Si te encuentras agotado, luchando contra las tormentas de la vida, Él está ahí, esperando a que descanses en su paz. Y lo que es aún más increíble es que esta paz no depende de las circunstancias. Jesús no dijo: cuando todo esté en orden, vendrás a mí. No, Él nos llama en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra lucha, en medio de la tormenta. Él sabe que necesitamos descanso, y ese descanso solo se encuentra en Él. A veces, la razón por la que no descansamos es que intentamos hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Creemos que podemos controlar todo, que podemos manejar las situaciones por nuestra cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes? ¿Qué pasa cuando llegamos al límite y nos sentimos incapaces de seguir adelante? La respuesta está en rendirnos a Dios.
En Salmo 127, versículo 2, se nos dice: Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Esto significa que no importa cuántos esfuerzos pongamos por nuestra cuenta, si no descansamos en Dios, siempre nos sentiremos vacíos. Pero cuando confiamos en Él nos da el verdadero descanso, el descanso que no tiene precio. Este descanso no significa inactividad. Al contrario, descansar en Dios es reconocer que, aunque hagamos nuestra parte, Él es quien tiene el control. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar con fe, sabiendo que nuestras fuerzas no son suficientes y que la verdadera dirección solo viene de Él. Piensa por un momento en las veces que has sentido la presión de resolverlo todo, de tomar el control de cada situación, solo para descubrir que, al final, te sentías más agotado que nunca. ¿No sería mejor descansar en la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas? Él conoce el futuro, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y en vez de aferrarnos al miedo, podemos abrazar su paz, una paz que, como dice en Filipenses 4, versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es el resultado de confiar en Él, de rendirnos y aceptar que Él es quien lleva la carga. Y es aquí donde se revela la clave: cuando te relajas y dejas que Dios tome el control, empiezas a experimentar la verdadera libertad. La libertad no de hacer lo que quieres, sino la libertad de dejar de luchar por algo que solo Él puede proveer. Porque, si confías en su tiempo y en su plan, las cargas se hacen ligeras. En Mateo 11, versículo 30, Jesús dice: porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Él nos promete que al tomar su yugo, nuestras cargas se aligeran, no porque las eliminemos, sino porque Él las lleva con nosotros. El descanso en Dios no es una fuga de la realidad ni una invitación a la pasividad, sino una invitación a un estilo de vida transformado. Es aprender a caminar con Él en cada momento. Es entender que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos lo que necesitamos para seguir adelante. En Romanos 8, versículo 28, se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ves? No hay ninguna situación que esté fuera del alcance de su amor. Nada escapa de su control. Incluso en los momentos difíciles, Él está trabajando en tu vida para tu bien. Así que cuando las cosas no van como esperabas, recuerda que todo está bajo su soberanía, y puedes descansar en eso. Ahora, te invito a reflexionar sobre algo muy importante: ¿cuánto de tu vida has estado tratando de controlar por ti mismo? ¿Cuántas veces has sentido que tus propios esfuerzos no son suficientes? ¿Y cuántas veces has olvidado que el descanso verdadero solo viene cuando te rindes a Dios y confías en Él? Imagina un momento en el que te encuentras completamente en paz, sin la presión de tener que hacerlo todo por tu cuenta, sin la ansiedad de buscar respuestas en cada esquina. ¿Cómo te sentirías si pudieras entregar todas tus preocupaciones, todas esas cargas que no te permiten descansar, a aquel que te creó y que te ama profundamente? Eso es lo que Jesús quiere para ti: que vivas en paz, que descanses en Él y que confíes plenamente en su provisión. Recuerda que la vida cristiana no es un camino sin dificultades, pero el descanso en Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él está contigo en cada uno de ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos da un consuelo profundo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos exentos de las dificultades, pero Jesús nos asegura que, aunque el mundo nos ofrezca luchas, Él ha vencido y, en Él, también nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver nuestros propios problemas con nuestras fuerzas limitadas, solo para caer en la frustración cuando no logramos los resultados que esperábamos? Es como si estuviéramos dando vueltas en un círculo, intentando encontrar la salida sin darnos cuenta de que la puerta ya está abierta, y la clave para abrirla es descansar en Él. Jesús nos invita a descansar no porque todo esté solucionado de inmediato, sino porque Él es nuestra solución, Él es el descanso en medio de la tormenta. En Mateo, capítulo 10, versículo 28, se nos dice que no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A veces, la vida nos enfrenta a situaciones difíciles que nos generan temor,
pero la verdadera paz viene cuando entendemos que nuestra vida no está en manos de las circunstancias, sino en las manos de un Dios que cuida de nosotros más de lo que podemos imaginar. Él no solo es capaz de cuidar nuestro cuerpo y nuestras necesidades materiales, sino también nuestra alma. Él es el único que puede darnos el descanso que tanto buscamos. El descanso que Dios ofrece es una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna de saber que estamos siendo cuidados por Él. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos una promesa increíble: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios promete paz a aquellos que mantienen su mente y su corazón enfocados en Él. Cuando nos alejamos de la preocupación y nos centramos en su presencia, experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese descanso en medio de las presiones diarias? La respuesta es sencilla, aunque a veces no sea fácil. Aprender a confiar en Dios y rendirnos completamente a Él. La confianza es un acto de fe. Cuando confiamos en Dios, dejamos de intentar controlar todo a nuestro alrededor y reconocemos que su plan es mucho mejor que cualquier intento que tengamos de planificar nuestras vidas. En Proverbios 3, versículo 5, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. La clave para descansar en Él es dejar de confiar en nuestra propia sabiduría limitada y confiar plenamente en su dirección perfecta. La ansiedad y el estrés no desaparecerán mágicamente, pero cuando nos rendimos a Dios, encontramos la fortaleza para enfrentarlos. La fe es el ancla que nos mantiene firmes, aún en medio de la tormenta. En el Salmo 42, versículo 5, el salmista se dirige a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En estos momentos de incertidumbre, podemos recordar esta verdad: aunque nuestra alma esté turbada, nuestra esperanza y descanso están en Dios. Cada vez que te sientas abrumado, recuerda que no tienes que cargar con todo. No tienes que resolver todos los problemas por tu cuenta. Dios te invita a entregar tus preocupaciones, a soltar el peso de la vida y descansar en Él. No se trata de quedarte quieto esperando que todo se solucione solo, sino de reconocer que Él está en control, que Él tiene un propósito en cada temporada de tu vida y que su plan es perfecto. La confianza en Dios es una puerta que abre el camino hacia un descanso profundo y duradero. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, Él está contigo en medio de ella. Jesús, en Mateo 8, versículo 27, demuestra el poder de su presencia cuando calma la tormenta, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús tiene el poder para calmar cualquier tormenta en tu vida, si tan solo le permites tomar el control. El descanso no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que podemos confiar en que Dios está con nosotros y que, al final, Él tendrá la última palabra. El descanso en Dios es un proceso de confianza. Al principio puede ser difícil, porque nos cuesta soltar el control. Pero mientras más lo hagamos, más experimentaremos la paz que Él ofrece. En Hebreos, capítulo 4, versículo 10, se nos dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo no es solo físico, sino un descanso en nuestra alma y en nuestro espíritu. Dios nos invita a descansar no solo del trabajo físico, sino también de la ansiedad, del temor y de la lucha constante por el control. Quizás aún te estés preguntando: ¿es realmente posible descansar en medio del caos de mi vida? La respuesta es un rotundo sí. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque aprenderás a mirar esas dificultades desde una perspectiva diferente. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, verás las oportunidades para experimentar el poder de Dios obrando a tu favor. Como dice en Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, Él no solo las escucha, sino que también nos da el consuelo y la paz que necesitamos. No tenemos que cargar con ellas por más tiempo, Él ya ha tomado nuestras cargas en la cruz. El descanso en Dios no es solo para momentos de descanso físico, sino que es una paz profunda que invade nuestra mente y corazón. Cuando aprendemos a confiar en su soberanía, nos liberamos de la necesidad de tener todo bajo control y en lugar de sentirnos presionados, encontramos consuelo en su presencia. En Salmo 46, versículo 10,
el Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este estar quietos no es solo un llamado a la calma física, sino a un estado de paz interior. Una paz que, incluso en medio de las tormentas más fuertes, puede llenar nuestro corazón de calma. El proceso de descansar en Dios también implica aprender a escuchar su voz. A veces estamos tan ocupados con nuestras propias preocupaciones que no escuchamos lo que Él quiere decirnos. Pero cuando nos detenemos y tomamos un tiempo para orar y meditar en su palabra, comenzamos a recibir la guía que necesitamos. El Salmo 143, versículo 8, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Al escuchar su voz, descubrimos que Él tiene un plan para nuestras vidas, un plan lleno de esperanza y paz. Nos enseña a caminar en sus caminos, no en nuestros propios entendimientos, y al seguirlo, encontramos el descanso que tanto necesitamos. No importa qué tan abrumado te sientas en este momento. No importa cuántos problemas o dificultades enfrentes. Hay un descanso disponible para ti en Dios. A veces, el simple acto de acercarte a Él en oración, de hablar con Él y decirle lo que llevas en tu corazón, es el primer paso para experimentar esa paz. El apóstol Pedro nos lo recuerda en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tienes que cargar con tus preocupaciones solo. Dios se preocupa profundamente por ti y Él está listo para tomar esas cargas. Dios te invita a vivir con confianza, sabiendo que Él tiene el control. No tienes que tener todo resuelto para descansar. De hecho, descansar en Él significa reconocer que no tienes todas las respuestas, pero que Él sí las tiene. Y mientras confías en Él, su paz te rodea. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 14, versículo 26, cuando estaban en el mar, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él está contigo en medio de la tormenta. Puedes descansar porque Él no te ha dejado solo. Cada vez que sientas que el peso del mundo te agobia, recuerda que Jesús está allí, extendiendo su mano para levantarte y darte el descanso que necesitas. Él no solo te invita a descansar de tus trabajos físicos, sino también de las luchas emocionales y espirituales. Él quiere que vivas con un corazón en paz, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Así que, en lugar de seguir luchando con tus propias fuerzas, te animo a dar un paso atrás, a poner tu confianza en Dios y permitirle que te dé ese descanso. La paz que Él ofrece no es una paz superficial, sino una paz que trae una transformación interna. Es una paz que puede cambiar tu vida, que puede restaurar tu esperanza, y que te da una seguridad indescriptible en medio de cualquier circunstancia. Hoy es el día para soltar tus preocupaciones y confiar plenamente en el Señor. Deja que Él sea el que guíe tu camino, que te dé la fuerza para seguir adelante y que te dé el descanso que tu alma tanto anhela. Porque, al final, solo Él puede llenar ese vacío interior que todos sentimos en momentos de estrés y agotamiento. Y cuando descansamos en Él, no solo encontramos paz, sino que experimentamos el cumplimiento de la promesa de Jesús, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10, 10. El descanso en Dios es más que un alivio temporal, es una transformación completa de cómo vemos nuestras vidas. Al rendirnos a Él, nuestras preocupaciones se convierten en oportunidades para experimentar su poder. Nuestro cansancio se convierte en un espacio para recibir su paz. Y al final, encontramos que, aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos a aquel que sabe exactamente lo que necesitamos. Y en Él, encontramos todo lo que deseamos. No sigas buscando descanso en lugares donde nunca lo encontrarás. El descanso que buscas no está en tus logros, ni en el dinero, ni en la validación de los demás. No está en un trabajo que te exija más de lo que puedes dar, ni en una agenda apretada que te deje sin espacio para respirar. El descanso verdadero solo se encuentra en los brazos de aquel que te conoce mejor que nadie, en la presencia de Dios. Él está esperando que le entregues todo aquello que te agobia y que te impide vivir en paz. Recuerda que el descanso no significa solo la ausencia de trabajo o esfuerzo.
Es más que eso. Es la confianza plena de que, sin importar lo que suceda, Dios está en control. Como dice en Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El llamado es claro: cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando confiamos en su voluntad para nuestras vidas, Él se encarga del resto. El descanso llega cuando dejamos de preocuparnos por todo lo que no podemos controlar y empezamos a confiar en que Él proveerá todo lo que necesitamos. A veces, el descanso también significa que debemos soltar los ideales y las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a ser más productivos, más exitosos, más impresionantes. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo, te sientes vacío y agotado? El descanso en Dios es el acto de dejar ir esas expectativas y aceptar que Él no nos pide perfección, sino que nos llama a rendirnos. En Mateo 11, versículo 29, Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este es el tipo de descanso que cambia nuestra vida, el descanso para nuestras almas, el descanso que nos permite ser quienes realmente somos sin la presión de ser algo que no somos. Por eso, es importante que aprendas a descansar, no solo cuando te sientes agotado físicamente, sino también cuando tu mente y tu espíritu están cargados. En estos momentos de cansancio emocional y espiritual, Dios te ofrece su descanso. Es en esos momentos cuando más necesitamos acercarnos a Él, recordando las palabras de Jesús en Juan 14, versículo 1, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Cuando nos enfrentamos a la ansiedad o la preocupación, es vital recordar que Él tiene el control, que nuestra fe debe descansar en Él y no en nuestras fuerzas limitadas. Es cierto que el camino cristiano no siempre será fácil. Habrá momentos difíciles, momentos de prueba y dolor. Pero en medio de todo, podemos descansar en la certeza de que Dios nunca nos abandonará. Él promete estar con nosotros siempre. En Isaías 41, versículo 10, nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es la promesa que nos da fuerza en los momentos de debilidad y descanso en los momentos de lucha. El descanso verdadero en Dios no es simplemente un escape de las responsabilidades de la vida, sino un cambio de perspectiva. Es entender que Él nos da el poder para vivir con paz, incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. En Hechos 20, versículo 23, se nos recuerda que, a pesar de las pruebas que podamos enfrentar, debemos seguir adelante con confianza, porque yo sé que no saldréis de este problema sin una victoria que glorifique a Dios. La paz de Dios, ese descanso que Él nos ofrece, está disponible para todos aquellos que confían en Él y en su plan perfecto. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este descanso? ¿Cómo podemos mantener esta paz constante en nuestras vidas? La respuesta es simple, pero requiere práctica: aprender a confiar plenamente en Dios en cada momento. Cada vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que no estás solo. Él está contigo, y en Él puedes encontrar todo lo que necesitas. Como dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si confiamos en su guía, Él nos llevará a pastos verdes y aguas tranquilas, donde nuestro alma puede descansar. En el caminar con Dios, debemos aprender a rendirnos a su voluntad y a confiar en su tiempo perfecto. Esto no significa que todo será fácil o que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que nunca estaremos solos en nuestra lucha. Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Romanos 8, versículo 39, se nos asegura: «Porque yo estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Es fascinante cómo, en medio de los momentos más caóticos de la vida, Dios puede ofrecernos un descanso tan profundo que sobrepasa toda comprensión humana.
Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está en control de todo lo que nos rodea. Así que, cuando el estrés te invade, cuando las dificultades parecen insoportables, recuerda que no tienes que enfrentarlas solo. Dios te invita a descansar en su presencia, a entregarle todas esas cargas y preocupaciones que te agobian, confiando en que Él las tomará por ti. En la vida, puede parecer que todo se desmorona a nuestro alrededor. Las preocupaciones financieras, las enfermedades, los problemas familiares o las presiones laborales nos consumen y nos llenan de ansiedad. Pero en esos momentos, Dios nos invita a dar un paso atrás, a detenernos y reconocer que Él tiene la capacidad de traer calma a la tormenta. En Marcos 4, versículo 39, Jesús calma la tormenta diciendo, «Calla, enmudece». Y el viento y el mar se calmaron. Si Él tiene el poder de calmar las tormentas en la naturaleza, ¿no tendrá también el poder de calmar las tormentas en tu vida? Tú, como hijo de Dios, puedes descansar en la verdad de que nada es imposible para Él. Cuando aprendemos a descansar en Dios, no solo experimentamos la paz que nos da, sino también el poder transformador de su presencia. Él no solo nos ofrece alivio temporal, su descanso es una fuente constante de fortaleza. Esa es la maravilla de la relación con Dios. Él no solo quiere que vivamos sin preocupaciones, sino que quiere que vivamos con una confianza absoluta en su amor y en su fidelidad. En Filipenses 4, versículo 7, se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no tiene explicación humana, es un regalo divino que solo se encuentra en Él. Cuando nos rendimos completamente a Dios y dejamos que Él se encargue de nuestras preocupaciones, encontramos una libertad que no sabíamos que existía. No significa que de repente todas nuestras dificultades desaparecerán, pero sí significa que podemos caminar en paz a pesar de ellas, sabiendo que Dios está obrando en cada circunstancia para nuestro bien. Él es nuestro refugio, nuestra roca firme, y cuando descansamos en su presencia, Él nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos débiles. Este descanso no es un descanso pasivo, sino un descanso activo en la fe. Es la certeza de que, aunque no tengamos todas las respuestas, no tenemos que tener miedo del futuro. Dios ya lo tiene todo planeado. Él tiene un propósito para cada parte de nuestra vida, incluso para las dificultades que enfrentamos. En Romanos 8, versículo 28, se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuán difícil sea el camino, Dios lo usará para nuestro bien, para moldearnos, para acercarnos más a Él y para mostrarnos su poder en medio de la adversidad. Y aquí radica el secreto del verdadero descanso. Reconocer que, al entregarle nuestras vidas a Dios, ya no somos los encargados de todo. Nos liberamos de la presión de tener que controlar todo, de la necesidad de tener todas las respuestas y encontramos descanso en la certeza de que Él lo tiene todo bajo control. La paz llega cuando entendemos que Él es soberano, que Él es más grande que cualquier problema, que Él nunca nos abandonará. En Hebreos 4, versículo 10, se nos dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Al descansar en Dios, también descansamos de la necesidad de luchar por todo por nuestra cuenta. Le entregamos nuestras cargas y confiamos en que Él se encargará. Este descanso no solo tiene que ver con la liberación de las cargas emocionales, sino con la restauración completa de nuestro ser. Cuando descansamos en Dios, nuestra mente se calma, nuestro corazón se sana y nuestra alma encuentra paz. Esto no es algo que podamos lograr por nuestros propios medios, solo en Dios encontramos este tipo de paz. Es una paz que nos sana desde adentro, que restaura nuestra esperanza y nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Él nunca nos dejará. La vida cristiana nos invita a vivir con una paz constante, no porque no haya problemas, sino porque sabemos que el Señor está con nosotros en cada momento. En Juan 16, versículo 33, Jesús nos recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dificultades seguirán existiendo, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. No tienes que temer, no tienes que angustiarte,
porque Él ha vencido y, en Él, nosotros también somos más que vencedores. A veces, el descanso llega cuando dejamos de luchar por obtener lo que creemos que necesitamos y aprendemos a confiar en que lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que podríamos imaginar. Al descansar en su voluntad, descubrimos que Él nos guía por caminos de paz, por caminos de bendición, y que todo lo que necesitamos está en Él. En el Salmo 37, versículo 4, se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando confiamos en Él y buscamos su reino primero, Él se encarga de todo lo demás. Es momento de dejar que Dios sea quien gobierne tu vida. El descanso verdadero llega cuando te rindes completamente a Él, cuando entregas todas tus preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades, y permites que Él te guíe. Recuerda que Él tiene todo bajo control y que, al descansar en Él, recibirás todo lo que necesitas: paz, dirección, fortaleza, y la seguridad de que, en Él, encontrarás todo lo que tu alma busca. Este es el descanso que Dios tiene para ti. Un descanso profundo, lleno de paz, lleno de confianza, y lleno de esperanza. Es un descanso que no se basa en las circunstancias, sino en la presencia y la fidelidad de un Dios que te ama profundamente y que nunca te dejará. Al descansar en Él, experimentarás una transformación profunda en tu vida. No importa lo que enfrentes, siempre puedes descansar en la verdad de que Él está contigo y que, en su presencia, encontrarás todo lo que necesitas. Al llegar al final de este mensaje, quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que has escuchado. ¿Realmente estás descansando en Dios? Tal vez has estado cargando con tus preocupaciones por mucho tiempo, tal vez has estado tratando de encontrar soluciones a tus problemas por tu cuenta. Pero hoy es el día para poner todo eso a los pies de Cristo, para entregarle esas cargas que has estado llevando durante tanto tiempo. Él está aquí, esperando que confíes en Él y descanses en su paz. El descanso en Dios no es solo una promesa para el futuro, es una realidad presente. No necesitas esperar hasta que las circunstancias cambien para encontrar la paz que Él ofrece. En este mismo momento, Él te invita a entrar en su reposo, a dejar de luchar por todo por tu cuenta y a confiar en que Él tiene el control de cada área de tu vida. Jesús nos dice en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación abierta para todos, a descansar en Él, a soltar todo lo que nos agobia y a experimentar su paz transformadora. Al descansar en Dios, no solo hallamos alivio temporal, sino una paz profunda que se extiende más allá de las circunstancias. Cuando permitimos que Él sea quien guíe nuestras vidas, nos liberamos de la necesidad de tener todo bajo control y podemos vivir con la seguridad de que, sin importar lo que pase, Él está con nosotros. Isaías 54, versículo 10, nos recuerda: porque los montes se apartarán y los collados temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué maravilloso es saber que su paz no depende de los altibajos de la vida, sino de su fidelidad eterna. No hay paz como la paz que solo Dios puede dar. Esa paz no solo calma las tormentas externas, sino que también sana las heridas internas. Es una paz que penetra en lo más profundo de nuestro ser, que restaura nuestra esperanza, y que nos da la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos seguras de un Dios amoroso. En Juan 14, versículo 27, Jesús nos deja esta maravillosa promesa: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz, que el mundo no puede ofrecer, es la que podemos experimentar en Cristo. Quiero dejarte con este último pensamiento. El descanso en Dios no es solo una opción, es una invitación. No tienes que seguir luchando solo, no tienes que seguir cargando con el peso de tus preocupaciones. Hoy, puedes elegir descansar en Él. Recuerda las palabras de Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Al confiar en Dios, encontramos la verdadera satisfacción y el descanso para nuestras almas. En este mismo instante, puedes elegir entregar todo lo que te agobia a Él.
Él te ofrece descanso, paz y esperanza. No importa lo que estés atravesando, Él está a tu lado, dispuesto a llevar tus cargas. Confía en su amor, descansa en su promesa y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que este descanso que Él te ofrece sea una realidad en tu vida, no solo por un momento, sino de manera constante, a medida que aprendes a vivir confiado en su soberanía y amor. Al hacerlo, verás que, con Él, tienes todo lo que necesitas y que Él te dará todo lo que deseas según su perfecta voluntad. Descansa, querido amigo, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.